Hola, ¿qué tal amigos de la institución educativa Enrico Fermi? Soy Alexander Armacta y el día de hoy te pido que me prestes atención porque vamos a tratar un tema muy importante. Acompáñame. Hoy vamos a trabajar la lingüística. A ver si por ahí se mira. ¿Sí? Sí, Sí, muy bien, la lingüística. Entonces, profesorita, vamos a ver qué es la lingüística. Y nosotros nos tenemos que referir primero a la etimología. Recuerda que la etimología es una rama de la lingüística. ¿Qué me acabas de decir, profesor? Sí, que la etimología es una rama de la lingüística. Y te lo voy a colocar por aquí, ¿ya? La etimología es una rama de la lingüística. Profesor, ¿y qué va a estudiar la etimología? Pues sencillo, la etimología va a estudiar el origen de las palabras. ¿Qué va a estudiar? El origen de las palabras. Entonces le vamos a preguntar a la etimología, ¿de dónde viene la palabra lingüística? Y la etimología nos dirá que la lingüística viene del francés. Aquí te lo coloco, ¿aquí se mira? Sí. La lingüística viene del francés. ¿Y en francés qué significa, profesor? Del francés linguistique, que a su vez viene del latino. ¿Y del latino qué es, profesor? O de latín que significa lengua. O sea, la lingüística no es más que la proveniencia de la palabra lengua, ¿ya? Lingüística en francés y de latín que significa lengua, ¿sí? Profesorcito, ya, pero esa es su etimología, ese es el origen con el que fue creada la palabra lingüística. ¿Pero qué significa lingüística? Ah, pues vamos a ver. La lingüística nos dice que es el estudio teórico del lenguaje. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué me has dicho, profesor? Es el estudio teórico del lenguaje. Es el estudio teórico del lenguaje. Pero profesorcito, ¿quién nos dice esto? Esto nos va a decir la Real Academia de la Lengua Española, la simplemente RAE. ¿Qué nos dice la RAE, profesor? Que es el estudio teórico del lenguaje, ¿sí? Del lenguaje. ¿Qué se va a encargar de esto, señor? Que dice que se encarga de los métodos de investigación, que se encarga de los métodos de investigación. Repite, la RAE. ¿Qué nos dice la RAE? Que es el estudio teórico del lenguaje que se encarga de los métodos de investigación. ¿Sí? ¿De quién, profesor? ¿De quién? De una lengua. De la lengua. ¿De quién, profesor? De la lengua. Eso, profesor, nos va a decir la Real Academia de la Lengua Española. Profesor, ¿qué me has dicho? Que es el estudio teórico del lenguaje que se encarga de los métodos de investigación de la lengua. Profesor, si tú no me lo puedes sintetizar, sí, yo te lo voy a sintetizar de una parte más sencilla. Yo te voy a decir que la lingüística es quien se encarga de estudiar los fenómenos de una lengua, ¿sí? ¿Qué hace la lingüística? Estudia los fenómenos de una lengua, ¿sí? ¿Qué estudia la lingüística? Los fenómenos de una lengua. O sea, que hay lingüística alemana, lingüística inglesa, ¿sabes por qué? Porque en cada lengua se producen fenómenos. ¿Por qué, profesor, en cada lengua se producen fenómenos? ¿A qué te refieres? Fácil, pues, amigo. ¿Qué lengua nosotros hablamos? El castellano, ¿no? Y cuando nosotros hablamos el castellano, ¿te has dado cuenta que uno habla diferente? Yo hablo diferente, uno habla más pausado. Eso es un fenómeno, ¿sí? Es decir, ¿qué es un fenómeno? Es cualquier cosa diferente o anormal que ocurra dentro de una lengua. ¿Te has dado cuenta que los argentinos, los peruanos y los españoles hablamos la misma lengua castellana, no? Pero los argentinos dicen pará, andate. Y nosotros decimos causita P. Y los españoles dirán ostras, tío.
te das cuenta que si bien los tres hablamos una misma lengua, entre los tres se va a producir fenómenos. Algunos hablarán cantando, más despacio, más pausado. Esos son fenómenos. Entonces, ¿quién se encarga de estudiar todos estos fenómenos que hay en la lengua? Pues la lingüística. Y no es el único fenómeno que ocurre en la lengua. Hay variedades de fenómenos que ocurren en la lengua, ¿ya? Entonces, ¿quién se encarga del estudio de los fenómenos de una lengua? Pues la lingüística. Pero aquí está el diccionario RAE, que dice lo mismo. Es el estudio teórico del lenguaje que se encarga de los métodos de investigación de una lengua. Al final el profesor me está diciendo que la lingüística va a estudiar todo lo que ocurre dentro de una lengua. Todo lo que ocurre dentro de una lengua, ¿ya? Profesorcito, entonces, ¿podríamos decir que la lingüística estudia? Sí, podríamos... Aquí te lo coloco, ¿ya? La lingüística, ¿qué hace? Estudia. ¿Qué más hace, profesor, la lingüística? Analiza, ¿ya? ¿Qué hace la lingüística, profesor? Estudia. ¿Qué más hace? Analiza, ¿sí? ¿Qué más hace, profesor? Teoriza. ¿Qué quiere decir teoriza? Que va a empezar a crear teoría. Profesor, ¿qué más va a hacer? Las reglas de una lengua. ¿Qué hace la lingüística? Aquí te lo coloco. Mira, mira, mira. Mejor que este cuadrito no vas a encontrar, ¿eh? La lingüística, ¿qué hace? Estudia, analiza, teoriza. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Todo lo relacionado con una lengua. ¿Todo lo relacionado con quién, profesor? Con una lengua. Todo lo relacionado con una lengua. Esperemos que ahora esté quedando un poquito más claro, ¿ya? Profesor, ¿desde cuándo existe la lingüística moderna? La lingüística moderna, aquí te lo coloco, mira acá. A ver. La lingüística moderna, profesorcito lindo, existe desde el siglo XIX. ¿Desde qué siglo me dices, profesor? Desde el siglo XIX. Aquí te lo voy a colocar. La lingüística moderna está desde el siglo XIX. ¿Con quién, profesor, aparece la lingüística moderna? Con un amigo mío, un suizo llamado Ferdinand de Saussure. ¿Qué me has dicho, profesor? Ferdinand de Saussure. A ver, ¿con quién, profesor? Con este amigo suizo que tengo, que se llama Ferdinand de Saussure. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cuándo empieza la lingüística moderna? La lingüística moderna empieza en el siglo XIX con mi amigo Ferdinand de Saussure. ¿Ya? Ferdinand de Saussure. Profesor, los enfoques lingüísticos, aquí te lo voy a colocar. Enfoques lingüísticos. A ver si miras por ahí, ¿ya? Enfoques lingüísticos. Profesor, ¿cuántos enfoques lingüísticos vamos a identificar nosotros? Para el estudio de esta clase del día de hoy, querido amigo, vamos a identificar 3 enfoques lingüísticos, ¿ya? 3 enfoques lingüísticos. El primero le vamos a colocar con mayúscula A. Le vamos a colocar, profesor, al enfoque lingüístico estructuralista, ¿sí? Enfoque estructuralista. Profesorcito, ¿quién va a proponer este enfoque estructuralista? Pues va a proponer este enfoque nada más y nada menos que nuestro amigo Ferdinand de Saussure. ¿Quién me has dicho, profesor? Sí, Ferdinand de Saussure. Este señor, Ferdinand de Saussure, te acabo de decir que es suizo, ¿no? Suizo. Ah, profesor, algunos consideran a Ferdinand de Saussure el padre de la lingüística, ¿sí? Algunos, ¿cómo lo consideran? El padre de la lingüística o simplemente el padre de la lingüística moderna, nuestro amigo suizo Ferdinand de Saussure. ¿Qué nos decía profesor Ferdinand de Saussure? Nos va a decir que el objeto de estudio, mira aquí te lo coloco bonito, que el objeto de estudio de la lingüística estructuralista es la lengua, ¿sí? A ver, ¿dónde está el plumón azul? Es la lengua. Nos va a decir que el objeto de estudio de la lingüística estructuralista es la lengua en forma sincrónica, nos dice. En forma
sincrónica. Profesorcito, explícame qué quiere decir eso de sincrónica. Dice el estudio de la lengua, pero en forma sincrónica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, querido profesor? Pues fácil, aquí te lo coloco eso. Pues fácil, va a querer decir, profesor, que no se va a tomar en cuenta, aquí te lo coloco, no se toma en cuenta, ¿qué, profesor? No se va a tomar en cuenta, profesor, digamos, los contextos, el tiempo o evolución de la lengua, ¿ya? Dice, el objeto de estudio es la lengua en forma sincrónica. Esto quiere decir que no se toma en cuenta la evolución de la lengua, no se toma en cuenta la evolución de una lengua. A esto le van a decir estructura externa. ¿Qué le van a decir, profesor, a esto? A esto le vamos a decir estructura externa. ¿Estructura qué, profesor? Externa, ¿ya? Ah, repetición, profesor, repetición. Mira, aquí te tengo la imagen de este señor. Aquí te tengo la imagen de este señor. Este señor es mi amigo Ferdinand de Saussure, ¿ya? Ferdinand de Saussure. ¿Qué nos ha dicho Ferdinand de Saussure? Que el objeto de estudio del enfoque estructuralista es la lengua, pero en su forma sincrónica, es decir, no se toma en cuenta la evolución de una lengua, simplemente a eso se le va a llamar estructura externa, estructura externa. Muy bien. Ahora pasamos, profesor, y vamos a ver el enfoque generativista. El enfoque generativista, ¿ya? Aquí te lo voy a colocar. B. Enfoque generativista. Profesor, si el enfoque estructuralista era un europeo suizo, déjame decirte que el enfoque generativista es un amigo mío. Es un norteamericano. Llamado enfoque generativista. Profesor, ¿quién va a dar este enfoque generativista? Pues un norteamericano, mi amigo, llamado Noam Chomsky. ¿Cómo se llama, profesor? Noam Chomsky. ¿Sí? El norteamericano Noam Chomsky, ¿ya? Profesor, ¿me lo puedes presentar? Obvio. Aquí te lo presento. Míralo acá. ¿Sí? ¿Lo viste? Él es el norteamericano Noam Chomsky. Ya está. Pierdo todo. Ya, Noam Chomsky. Ya. Además que es un político de izquierda que ha sacado muy buenos libros de política antineoliberal, Noam Chomsky, ¿ya? Noam Chomsky. ¿Qué nos dice el profesor Noam Chomsky? Que la teoría de la lingüística es una adquisición individual. ¿Qué nos está diciendo, profesor? Aquí, te lo coloco. Que la lingüística es una adquisición individual. Mira lo importante que nos está diciendo, que la lengua, el lenguaje, es una adquisición individual, es decir, no va a fijarse mucho en la sociedad, sino más en lo individual. Por eso nos dice que es una adquisición individual, ¿sí? Individual. Nos va a decir que el objeto de estudio, aquí te lo coloco con el mismo color, que el objeto de estudio de la lingüística, que el objeto de estudio de la lingüística son las estructuras y principios de una lengua. ¿Qué dice, profesor? Que son las estructuras y principios, las estructuras y principios de la lengua, pero a nivel psicológico. Esto es importante, ¿eh? A nivel
psicológico, es decir, a nivel individual. Dice, el objeto de estudio del enfoque generativista son las estructuras y principios de una lengua, pero a nivel psicológico. A eso le vamos a decir estructura interna. ¿Qué le vamos a decir, profesor? Estructura interna. A ver, profesor, más o menos te voy comprendiendo. Si la estructura externa era el enfoque estructuralista de Ferdinand de Saussure, la estructura interna es el enfoque generativista de Noam Chomsky. ¿Sí? De Noam Chomsky. ¿Ya? Repetición. Si el enfoque, si la estructura externa de la lengua es el enfoque estructuralista de Ferdinand de Saussure, la estructura interna de una lengua es el enfoque generativista de Noam Chomsky. Me parece que hasta ahora no debe haber, profesorcito, ningún problema, ¿ya? Ningún problema. ¿Qué más, profesor, nos dice Noam Chomsky? Nos va a decir que la gramática es universal, ¿sí? La gramática es universal. ¿Qué nos dice Chomsky? La gramática es universal. A ver, aquí te lo coloco. La gramática... Chomsky nos dice, profesor, que la gramática es universal y debe centrar sus estudios y debe centrar los estudios en la sintaxis. Recuerda que la sintaxis es el estudio de la función de las palabras, ¿sí? De la función de las palabras. Es decir, nos está diciendo Chomsky que la gramática es universal, pero esta gramática centra sus estudios en la sintaxis. Y tú sabes que la sintaxis es la función de las palabras. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis no es más, profesor, que la función de las palabras. Profesor, ¿cómo puede venir la pregunta? La pregunta puede venir así. ¿Qué gramática, se mira? ¿Qué gramática considera que la sintaxis es la base del enfoque lingüístico? ¿Qué? Sí, mira, dice, ¿qué enfoque de la lingüística considera que la gramática es la base? Pues ese enfoque será el enfoque generativista. Repetición, profesor. El enfoque generativista fue dado por el norteamericano Noam Chomsky, ¿sí? ¿Qué nos dice Noam Chomsky? Que es una adquisición individual el lenguaje. Que el objeto de estudio del lenguaje, según Chomsky, son las estructuras de las palabras, principios de la lengua, pero a nivel psicológico, es decir, cada uno internamente. La gramática, dice Chomsky, es universal y debe centrarse en la sintaxis. ¿Y qué es la sintaxis? La sintaxis no es más que el estudio de la función de las palabras, ¿ya? Esperemos que hasta ahora esté yendo todo bien, ¿ya? Y que estemos a tiempo y sobre todo saber el tiempo en que estamos yendo acá, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver. Vamos con el tercer enfoque, querido profesor. El tercer enfoque es el enfoque funcionalista sistemático, ¿ya? A ver, aquí te lo coloco. C. Enfoque sistémico, ¿ya? Enfoque sistémico, funcionalista sistémico. Profesor, ¿quién va a dar este enfoque? Pues este enfoque lo va a dar un inglés, ¿ya? Un inglés. Aquí te lo voy a colocar y te lo voy a presentar, ¿ya? Aquí está. Este inglés. ¿Cómo se llama, profesor, este inglés? Este inglés va a recibir el nombre de Michael Holiday, ¿ya? Holiday. ¿Qué nos dice, profesor, su enfoque? Ya, su enfoque. ¿Qué te he dicho que se llama su enfoque? Funcionalista sistémico, ¿ya? Funcionalista sistémico. ¿Quién dio este enfoque, profesor, del funcionalismo sistémico? Aquí te lo coloco. Michael Holiday, ¿ya? Holiday. Ahí está. Michael, ¿de cuál es la nacionalidad de este señor? Este señor es
Inglés, ¿ya? Este señor es inglés. Profesor, ¿qué nos va a decir este señor? Este señor nos va a decir que hay una relación entre el lenguaje y el contexto, ¿ya? ¿Qué nos dice? Que existe. A ver, con otro plumoncito, ¿ya? ¿Qué nos dice este señor? Que existe relación. Que existe relación entre el lenguaje. A ver, ¿me sigues hasta aquí? ¿Se nota? Sí. Entre el lenguaje, ¿sí? ¿Se nota? Ujú. Y el contexto. Mira lo que está diciendo este señor, ¿ah? Yo quiero que leas aquí. ¿Qué nos dice Michael Holiday? Que existe relación entre el lenguaje y el contexto en el que se desarrolla el lenguaje, ¿ya? Nos va a decir que el lenguaje es un comportamiento en el cual, dice acá, ¿qué nos dice el profesor? Que el lenguaje es un comportamiento. Aquí te lo coloco. El lenguaje es un comportamiento. Y en ese comportamiento, profesor, van a aparecer dos elementos. ¿Qué nos dice este señor? Que el lenguaje es un comportamiento. Y en ese comportamiento van a aparecer dos elementos, ¿sí? En esos dos elementos serán el texto y su contexto. ¿Qué me ha dicho, profesor? El texto y su contexto. A ver, explícame, profesor, eso. Nos dice el profesor que Michael Holiday que el lenguaje es un comportamiento que está presente dos elementos, el texto y el contexto. ¿Qué sería el texto, profesor? El texto sería las formas del lenguaje. Perdón, ¿qué sería el texto? Las formas del lenguaje. Las formas del lenguaje. ¿Y qué sería, profesor? El contexto. Las circunstancias. Las circunstancias del texto. ¿Sí? Las circunstancias del texto. Ahora te explico esto, profesorcito lindo, me estás mareando un poco. No te preocupes, ¿ya? No te preocupes. Recuerda que esto es teoría, ¿ya? Vamos a ver. El lenguaje es un comportamiento, nos dice, y en ese comportamiento van a aparecer dos elementos, el texto y el contexto. El texto son las formas del lenguaje y el contexto las circunstancias del lenguaje. Por ejemplo, yo para comunicarme con mi esposa, que está detrás de las pantallas, yo le digo algo, ¿no? Yo le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya. Eso, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Serían las formas del lenguaje. Porque esa sería mi forma de que yo estoy usando para comunicarme. Ejemplo, contigo que me estás viendo por el celular, la tablet, la computadora, la laptop, ¿ya? Yo estoy utilizando una forma de comunicarme contigo, una forma indirecta, una forma mediante el internet, una forma mediante, no sé, de forma indirecta, lejana, ¿verdad? Ya, esa es la forma de comunicarnos, eso sería el texto. Ahora, el contexto es lo que ocurre. Mientras nosotros nos estamos comunicando, el contexto es lo que ocurre alrededor, ¿sí? ¿Por qué no estamos comunicando así? En principio, porque estamos en una pandemia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice Michael Holiday? Que el lenguaje es un comportamiento, chicos. El lenguaje no es más que un comportamiento. Y que en ese comportamiento existen dos elementos, el texto y el contexto. El texto sería las formas del lenguaje y el contexto las circunstancias del lenguaje. Tú estás con tu flaca, después de la pandemia la vas a citar en el parque del niño, ya. 5 de la tarde, viernes, todo caleta por ahí, y le vas a decir que la quieres, ¿ya? Entonces, el lenguaje, dice Michael Holiday, es un comportamiento que tú estás adquiriendo. El texto sería las formas que tú vas a decirle a ella que la quieres. Mediante una carta, con un poema, llegando temprano, haciendo piruetas. Oye, yo también le puedo decir a una chica que la quiero, no simplemente mediante la palabra, sino le puedo decir de otra forma que la quiero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces le puedo decir llevándole un presente, un regalo, llevándole un dibujo. Entonces, esas formas de comunicarle sería mi texto, las formas del lenguaje, ¿sí? Y el contexto sería las circunstancias del texto, es decir, lo que me llevó a mí a hacer eso. Me parece que está sumamente claro, ¿no? Entonces, repetición de todo. Enfoques lingüísticos, 3 enfoques lingüísticos. El estructuralista de Ferdinand de Saussure, que nos dice que el objeto de estudio de la lengua es la forma sincrónica, es decir, no se toma en cuenta la evolución de la lengua, no se toma en cuenta.
El enfoque generativista de mi amigo Noam Chomsky, que nos dice que el lenguaje es una adquisición individual y que el objeto de estudio son las estructuras y principios de una lengua a nivel psicológico, o sea, internamente se produce el lenguaje. Y la gramática es universal y debe centrarse en la sintaxis, es decir, la función de las palabras. Chicos, el día de hoy hemos hecho la lingüística, ¿sí? Y espero que haya sido de su agrado y sobre todo que lo hayan entendido. De aquí yo voy a sacar un centenar de preguntas, amigos. Además que esto es tema de admisión para la Universidad Nacional de San Agustín. Así es que, ojo, ojito con esto, queridos amigos. Alexander Armasta Rivera, quien les habla, les manda un saludo enorme y nos vemos pronto.